Entonces vamos a hacer un ejercicio doble. Ah, y este ejercicio es simple, pero es algo que yo creo que nos va a servir como padres, criando a los hijos y enseñándoles a leer. Y nosotros mismos aprendiendo a leer de tal manera que nosotros podamos tomar un texto y leerlo. Y a mí se me olvidó, Jorge, en tu sello que te iba a decir, como, dame ese sello para ponerle mi nombre a los libros así. Pero en realidad los libros que yo tengo es porque Jorge me los presta. Entonces yo los leo y él me pide reporte. No, pero hoy le devolví un libro, excelente libro. Quien quiera conocer de estas cosas en cuanto a Cristo en la Biblia, este libro es excelente. ¿Cómo se llama? El Cristo de los pactos. Ya, lo traduje bien. Pero cuando usted abre el libro, tiene un sello, le pertenece a Jorge Escalante. ¿Qué dice eso? ¿Ah? Pertenece a Jorge Escalante. Alimenta tu mente. Y tiene el sello que le pertenece. Alimenta tu mente. Alimentar la mente es alimentar el alma. Y hermanos, Dios nos ha dado un regalo excelente para alimentar nuestras almas. Y se llaman las palabras, especialmente las escrituras. Así que yo voy a hacer un par de ejercicios. Yo voy a leer lo que me venga a la mente, pero tengo un par de textos que quiero leerles a ustedes. Y yo les voy a leer la introducción a una carta. ¿Ok? Y les voy a hacer preguntas. ¿Estás prestando atención? Sí. Ok. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Voy a leerlo otra vez. La revelación de Jesucristo, yo no le he dado la cita, yo sé que ustedes la saben, porque yo no quiero que ustedes la lean. Yo quiero que ustedes oigan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así comienza, esa es la introducción al libro de Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? Según lo que acabamos de ver aquí. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio a Juan por medio de un ángel, le reveló. Y este Juan es una persona que ha dado testimonio de la palabra de Dios, o sea, en su vida, él fue un apóstol.
y también ha dado testimonio de lo que ha visto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué trata el libro de Apocalipsis, según la introducción que tenemos? ¿Ah? Perdón, Venezuela, dígame. Exacto, es la revelación de Cristo. En este libro, Juan, por medio de Dios, de parte de Dios, por medio de su ángel, nos revela a Cristo. Una vez que entendemos esa introducción, el libro toma otro giro. O mejor dicho, la interpretación nuestra toma otro giro. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos a Cristo revelado en todas estas cosas. Vamos a leer un segundo texto. Y yo no les voy a decir cuál es, yo lo voy a leer simplemente. Ustedes van a tener que decirme lo que es. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Último capítulo. Penúltimo. Bien. Pero dice Juan en su evangelio, Jesús hizo muchas señales. Voy a leerlo otra vez y les voy a hacer un par de preguntas. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pregunta, ¿qué acabó de decir Juan? Lo que importa es lo que está escrito aquí. ¿Ok? ¿Ok? Fíjense bien. Sí, José. Que todas las cosas que están descritas anteriormente a ese párrafo, más otras que no están escritas, Jesús las hizo para que creyeran en Él como Hijo de Dios. Ok. El objetivo del libro de Juan, el propósito del libro es mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él, en esa verdad, Tengan vida en su nombre. Ok, muy bien. ¿Qué más? Tengamos vida eterna, creyendo en Jesús. Ok. La señal que hizo. Hizo muchas señales, le escribe muchas señales que Jesús hizo, sí. Sí, pero que estas específicamente, las que están allí mencionando, son las que están escritas para que haya salvación. Las que están escritas. Lo que él escribió. O lo. Lo que Ok, está escrito. yo no voy a contestar. Yo quiero que ustedes. Sí. ¿Qué más? Carmen. Pastor, a veces hacemos la interpretación de lo que estamos oyendo en un conocimiento previo. Sí. Jesús hizo nuestros milagros, Ujú. pero lo que está allí, que Jesús, por ejemplo, hizo muchas señales que no están allí escritas. Ok. Pero hay un pero. Por eso, ¿Ah? Exacto. O sea, Cristo, según Juan, hizo mucho más cosas que las que están escritas allí. Sí. ¿Dónde las hizo Cristo? No vean el texto.
¿Dónde las hizo Cristo? En medio de sus discípulos, con sus discípulos. En presencia de sus discípulos. ¿Cuántas hizo él? Muchas. ¿Qué significa la palabra muchas? Más de uno. No, no. Si yo te digo a ti que, oye, hermano, si yo le digo a ustedes, José tiene muchas mujeres. ¿Cuántas tiene? Bueno, tiene a Teresa y tiene a Mercedes. ¿Eso es muchas mujeres? No, eso son dos nada más. No puede ser más de una. Muchas es abundante. Es que Mercedes vale por mucho. Muchas. ¿Qué quiere decir Juan? ¿Por qué escribe muchas? ¿Por qué no dice hizo cientos? ¿Por qué dice muchas? Luis. Me imagino que hizo tanto que no se puede ni contar. Exacto. Hizo tantas que no se pueden ni contar. De hecho, anteriormente, Juan dice que si tú agarraras todo el papel del mundo y toda la tinta del mundo para escribir lo que Jesús hizo, no caben. Pero eso es lo que la palabra mucho significa ahí. Que hizo tantas que el número es tan grande. Yo creo que es importante para Juan especificar la cantidad de veces. La cantidad no es lo importante. Yo comí mucho. ¿Qué significa mucho ahí? ¿Cientos de veces? ¿O una vez? Aunque puede ser mucho para ti. La cantidad es irrelevante. Exacto, pero no para... Porque mucho ahí lo que habla es de suficiencia. Yo he escrito lo suficiente para que ustedes crean. Escribir más o menos es irrelevante. Aquí está lo suficiente. Por eso el número no es importante. Por eso esas cosas fueron escritas. Lo que está escrito. Es suficiente lo que yo he Exacto. escrito para que tú creas. Correcto. Si no crees, no es por falta de. Hay suficiente. Pero muchas veces nosotros interpretando una lectura así, perdemos 4 horas discutiendo la palabra mucho, porque no entendemos la palabra mucho en su contexto. Yo he escrito lo suficiente, Lo necesario. lo necesario. ¿Quién escribe? Juan. ¿Juan? ¿Quién dijo Juan? ¿Quién dijo que quien escribió ahí es Juan? ¿Juan? Es interesante, hermanos, cómo nosotros... Es interesante, hermanos, cómo nosotros, y quiero hablar de esto de la lectura también, cómo nosotros, cuando yo le hice una pregunta a usted, ¿fue Juan? Y se le puse la cara así, usted inmediatamente empezó a dudar. ¡Wow! ¿Quién habrá sido? Y se metieron en miedo todos. Jorge, el pobre, se rió nada más de mí. Fui Juan. Punto. Ustedes ven, lo que está escrito es lo que vale. Y ya cuando yo dije, Juan lo escribió, ¿de dónde sacó usted eso? Inmediatamente nosotros nos empezamos a dudar porque el pastor está diciendo que no fue Juan que lo hizo. Lo importante es el texto, hermano, no lo que yo piense. Y ahí viene la segunda parte de lo que yo quiero enseñar hoy. La interpretación suya del texto entre nosotros dos es irrelevante. Pero entonces, ¿cómo vamos a aprender si no interpretamos el texto? Lo importante, hermanos, es entender el texto. Son dos cosas muy diferentes. Hay que interpretarlo, sí. No me maljuzguen. Ya Efraín estaba sacando la pistola ahí. Pero es entender lo que las palabras dicen. Alguien que me dé un resumen
corto de lo que Juan está diciendo ahí. A todo el mundo. ¿Usted lo dijo? Yo no dije lo que yo dije lo que tú vas a decir. Dime el resumen. Si tú no crees con lo que está escrito en este evangelio, tú no crees. Tú no necesitas otra información, no te va a convencer a ti de creer. Es interesante. Lo suficiente. Es interesante. ¿Es eso lo que dice Juan? Vamos a empezar por algo. ¿Es verdad lo que dice Efraín? Sí. Sí, si esto no es suficiente para... Si no necesitas más información, ya no. Pero ¿es verdad que Juan dice eso? No. No, Efraín dijo el contexto. No. Efraín dijo algo que es verdad. Exactamente. Juan dijo, quien no se convierta después de leer esto, está mal. No, Juan dijo, yo he escrito esto para que tú te conviertas, para que tú creas. El propósito de Juan, entonces, es darnos la información necesaria y suficiente para que creamos. De hecho, él no tiene que dar información para que no creamos, porque ya no creemos desde el principio. Y aunque es verdad lo que dijo Efraín, lo pone a Juan de un lado, lo pusiste inverso, lo pusiste negativo, cuando Juan está diciendo algo positivo. Hasta ahora estamos bien. De verdad, estamos bien. Otro ejercicio. Y yo espero que se acuerden. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla de Maserreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baalanán, hijo de Acbor. Sigo. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz. Explíqueme su texto. La genealogía del rey David. De los reyes. Yo agarré al azar, fue. Sí, está leyendo. Yo no estaba buscando un texto específico. Los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requem, Sema. Sema engendró a Raam, padre de Jorcoam. Requem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betsur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gacés. Y Arán engendró a Gacés. Dígame, ¿qué yo acabo de leer? Una genealogía. Bueno, yo corté en pedazos, pero es parte de una genealogía. ¿Cómo sabemos que es una genealogía? Que habla del padre y del hijo. Los padres y del hijo. Habla del padre. ¿De quién engendró a quién? ¿De quién engendró a quién? Sí, entiende, el texto dice quién engendró a quién, no el padre de, pero está bien. De una descendencia. De una descendencia, Sí. de una línea. De una línea.
Es el capítulo 2 de Primera de Crónicas. De Reyes. No, aquí no hay reyes solamente, aquí hay de todo. Oh, ok. Aquí hay de todo. Mire, Sí, hay de todo. Sí. los hijos de Judá, capítulo 4, Fares, Esrón, Carmi, Ur, Sobal. Y de hecho, Crónica no está dando solamente la genealogía de Judá. Le está hablando desde Adán. ¿Qué está diciendo? Que al leer esto, si yo leo solamente esta genealogía, y voy a terminar en el último, bueno, no voy a terminar en el último porque es el 9. Son 9 capítulos de genealogía. Una pregunta, ¿esto es palabra de Dios? Sí. Seguro que sí. Pero ahí no hay un mandato. Ahí no se nos dice cómo vivir bien o mal. Ahí la Biblia no nos dice quién era bueno, quién era malo. O sea, no hay una lección para nosotros, ¿verdad que no? Entonces, eso es palabra de Dios, sin lección y sin nada para nosotros hacer. Sí. Pero ahí, cuando comienza, en su momento, está hablando a un pueblo para que conozca en ese momento su historia, de dónde viene. Eso fue porque yo te lo dije. Sí, y para nosotros. Eso fue porque yo te lo dije a ti. No, está. Sí, sí. No, pero no. Yo quiero que nos enfoquemos en el texto. Usted lee eso, el capítulo 4, comienza con Judá, y usted empieza a leer toda esa serie de nombres. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo ese autor, Esdras o Nehemías, que escribió? Creo que fue Esdras que puso junto a Crónicas, tomando información de los archivos de los reyes, primera y segunda de Reyes. Salvation will come through a lineage. La salvación vendrá, sí, pero a nosotros no nos dice nada de salvación ni de lineage. ¿De dónde viene? ¿Cómo? Sí, por eso es lo que tú sabes. Yo te estoy hablando a ti de que tú estás oyendo a un individuo leer esto. Y él nunca ha oído, es lo que sabe babilonio. ¿Qué está dando el autor? Nombres. Tiene una dirección el texto. O sea, tiene un sitio donde va. Tiene un sitio de donde viene. Sí. Eso es lo que es una genealogía. Exacto. Y eso nos lleva a la historia. A la historia. De los orígenes. No solamente los orígenes, pero la historia. Si conoce el nombre, conoce la historia. Él te está describiendo a ti los personajes, los... Yes, please. ¿Está diciendo que es la historia o una historia? No está hablando, sin saber nosotros, cuando leemos eso, nos está hablando de una serie de personajes que parece que lleva una dirección, porque fulano engendró a fulano y engendró a fulano y engendró a fulano. Pero esos fulanos, cada uno de esos nombres, son nombres históricos, nos dan una historia. Lo que te lleva también a enfatizar que pasó, que eso es verdad, que eso no es inventado. Por eso es historia, son hechos históricos. No es una serie de caracteres, de personajes que yo me inventé en una fantasía. Son personas históricas. Entonces, hasta esos primeros 9 capítulos, tú vas a acabar leyendo eso y te vas a volver loco diciendo tú estos nombres. Hasta que entonces empieza la historia. Todo eso que yo te he dado a ti es el trasfondo de la historia. Los personajes de esta película son Superman, Brainiac 5, Kryptonita Verde, el papá de Superman, Kal-El. ¿Quién es Kal-El?
¿Ustedes no saben quién es Kal-El? No. Kal-El es Superman, es el nombre de Superman en su planeta. Ah, pero señor, ustedes no saben historia. ¿A dónde yo les quiero llevar? Cuando tú abres la escritura con tus hijos y en tu familia y agarras a Éxodo, y en el capítulo 3 hay una cueva que se llama Horeb, y hay un tipo que está apacentando ovejas y nota que hay una luz en una cueva. Y él dice, oye, déjame ver qué es lo que está pasando ahí. Y cuando se para ahí, él ve una zarza en fuego, pero no se quema. ¿Para qué está eso ahí? Vamos a suponer que yo le digo a usted, mira, como ustedes saben, bueno, pues Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, y él dijo, ¿quién tú eres? Quítate los calzados de tus pies, que el lugar que pisas santo es. Sí, ahora, ¿qué? Mira, tú tienes que... ¿quién eres tú? Y si yo lo dejo en que Moisés se encontró con Jehová, ¡wow! ¡Qué encuentro! Señores, ¿cuántos de ustedes quisieran encontrarse con Jehová así un día? ¿Verdad que sí? O sea, verlo ahí. Y él decirle, yo soy. Y tú le dices, yo soy Cristi. Hello. ¿Cómo está? Y ya nos encontramos. Y tú vas ahora y bajas de esa montaña y dices, yo me encontré con Jehová. Y tú vienes aquí el domingo, Cristi dice, y me encontré con Jehová y lo vi. ¿Cuál es la respuesta, o mejor dicho, la pregunta de alguien que entiende lo que es una historia? ¿Y? Ok, vete a Jehová. ¿Y? Cuando leemos una historia, no podemos llegar al punto de y Moisés se encontró con Jehová. Y ya ahí terminó el sermón. Satanás se encontró con Jehová. El encuentro de Moisés con Dios es simplemente un evento dentro de una gran historia. Déjeme ahora hacer algo de fantasía. Y le estoy diciendo todo esto, y hermano, yo sé que ustedes quizás dicen, ¿para qué toda esta cosa en escuela dominical? Debiéramos estar recibiendo de Jesus. Pero es que si no sabemos leer, no vamos a conocer a Jesus. Entonces recuérdense que esto es dentro de cómo criar a los hijos. Cómo contarle historias a los hijos. Les voy a dar un ejemplo. Yo estaba dormido el otro día. Teresa se levanta muy temprano en la mañana y Yashua también. Yo soy el que normal de la casa. Y ella y Yashua decidieron irse a desayunar. Y yo sabía que yo iba a desayunar juntos, y se fueron tempranito. Y yo ahí, de repente, yo oigo la puerta tronar, oigo un ruido, y creo que es la puerta. Cuando como que me despierto, oigo también la ventana. Y ahí me dije, bueno, déjame ponerme algo para enfrentar a quien sea. Y voy a la segunda gaveta del gavetero y agarro a mi amiga. Y el ruido era impresionante.
Y el ruido era tan impresionante que me estremeció el alma. O sea, yo me asusté. Y me quedé tan asustado que ahí, aún con la pistola, todo me temblaba. Y después me fui a acostar otra vez. ¿Eh? ¿No vio lo que pasó? Que se desmayó. Exactamente. Exactamente. Y Yo me puedo pasar 10 horas explicándole el terremoto, el susto y qué sé yo qué. Y lo que ustedes quieren es que yo le diga qué pasó. y luego, No es verdad, hermano, que nosotros agarramos las escrituras y le quitamos la historia y el drama porque solamente llegamos al final y Jesús resucitó. ¡Ah, gloria a Dios! Jesús resucitó. ¿Y qué tiene que ver eso? Lázaro también resucitó. El hijo de la viuda de Sarepta también resucitó. Si no tenemos historia, si tus hijos no entienden lo que es una historia, si tú mismo no entiendes lo que es una historia, tú vas a agarrar el susto que te dio el ruido, la tumba se abrió, el Señor curó al paralítico, y ahí quedó. Y no es verdad, hermano, que nosotros contamos los evangelios de esta manera. Y el Señor curó a 10 leprosos y uno regresó y le dio gracias. Eso es verdad. Y el Señor curó al hombre de la mano seca y eso es verdad. Pero esos son eventos, como dice Juan, que forman parte de una historia. Y en esa historia somos presentados con la revelación de Dios, que es Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han visto la película? ¿Cómo se llama la última de Misión Imposible? Misión Imposible. ¿Qué sé yo? Misión Imposible, no sé qué número. ¿Se acuerdan de Rocky? Rocky, sí. Rocky 86. Él llegaba así, viejito y ya, como que está allí ganaba siempre. ¿Qué le parecería, hermana, que usted va a ver la película, Rocky o, qué sé yo, Misión Imposible, y yo le digo a usted, el malo es fulano, el bueno es fulano, y él lo mata así? Ya no va. Usted es buena, hermana Carolina. Porque yo lo que hago, él lo mató así, sí, pum, yo te mato a ti por contarme el final de la película. ¿Por qué? Es por eso que no me gusta que me digan los partidos, quién va ganando, quién no va ganando, si yo no lo veo. Exacto, exacto. Yo quiero ver la pasión. Exacto, exacto. Y yo no soy así de sentarme a ver un partido completo, yo veo los highlights. Pero le voy a decir la verdad, no de verdad. Pero si yo voy a ver un partido, una de las personas favoritas mías para ver un partido, y no lo hacemos mucho, pero me gusta ver un partido con Jorge. ¿Por qué? Pues nos sentamos a ver el partido. Podemos hablar de una jugada, la pasión, que el pase, que lo otro, el drama. Pero ¿qué pasa si yo a usted le digo, bueno, es como el otro día me pasó a mí. Yo estaba viendo un juego y antes de que termine, bueno, al principio del juego me llamaron, Manchester City le ganó a fulano de tal. ¿Y sabe qué yo hice? Yo vi el partido completo. ¿Para qué? Para ver si el otro equipo cambiaba de idea y ganaba el juego, pero no. Josué, en Filipinas estábamos adelantados de Estados Unidos. Entonces, todos los juegos de la NBA lo daban la noche anterior. Pero ya de día yo estaba en el trabajo, entonces yo no iba a ver juegos en el día, sino que lo iba a ver en la noche cuando llegara a la casa.
Entonces, en toda mi oficina había una regla. En toda la oficina. Nadie podía hablar del partido Hasta que tú no lo vieras. hasta que yo no lo viera. Porque yo decía, si me dicen quién ganó, me dañaron el juego. Exacto. Ya no puedo verlo, ya yo no Exacto. puedo ver, ya me dañaron. Exacto. El libro de Apocalipsis, Cristo gana y yo voy para el cielo y los demás se pierden. Cada libro de Juan, Cristo murió y resucitó al tercer día. Filipenses, está siempre gozosos. Colosenses, en Cristo estamos completos. Y ya, sí, mira, puedes resumir la Biblia así. Hermanos, la Biblia no la podemos resumir. Es una historia. Y lo interesante del caso de la Biblia es que aunque sabemos el final, por no haber sido enseñados a leer, no vemos la historia. Y al no ver la historia, el final siempre lo torcemos. De hecho, Jorge me informó de algo el otro día y yo lo vi. Y es John Piper, Jim Hamilton, Sam Storms y Doug Wilson discutiendo un debate acerca de qué usted cree que estaban discutiendo. Díganme. La predestinación. No. Esos cuatro están claros en eso, son bíblicos. Pero ¿qué cosa usted cree que estaban debatiendo? El milenio, el final. Oiga, señores, estamos en el 2000, eso fue hace 10 años, 2013. ¿Y de qué están discutiendo? Del final del libro. ¿Por qué? Una razón muy simple. No leen la historia. Y uno de ellos, no voy a decir la posición, pero por cierto, uno de ellos decía, no, es que esto, tú no lo puedes interpretar con el resto de la historia. Correcto, Jorge, lo estoy describiendo bien, ¿verdad? Tú no puedes usar el resto de la historia para describir este momento. Eso es como que Superman mató a Brainiac 5 y tú no puedes hablar de cómo llegó Superman y cómo llegó Brainiac 5. Leer, ver la historia es central para nosotros y para nuestros hijos. Y por eso es necesario, hermanos, empezar a leer no solamente la historia de las Escrituras, que todo el Antiguo Testamento es historia, básicamente, pero también leer buenas biografías. ¿Quién fue esta persona? ¿Qué hizo? Por ejemplo, voy a decir un nombre. Iris, no te apures, te vamos a buscar el libro. Bien. ¿Quién es Corrie ten Boom? ¿Quién es Corrie ten Boom? No saben quién es. La hija mayor de los tambores. Sí, tenía una hermana también. Sí, tenía una hermana. Claro. Esa mujer en Holanda hizo su casa. Su papá tenía una tienda y esa señora en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿sabe qué? Lean el libro. No. Sí, el lugar escondido, The Hiding Place, es la historia de ella. Hay varios libros de ella, pero lean el libro. Vean la película después que lean el libro.
Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Martín Lutero, alemán, sí. Reformador. De la orden de los Sí, pero ¿qué hizo él? Él clavó las 95 tesis en la catedral de Windsor. En la catedral de Windsor. Agárrate el país incorrecto. Windsor está en Inglaterra. Gutenberg está en Alemania. Pero si luego ustedes, Martín Lutero clavó las 95 tesis y declaró la reforma y dijo, yo no me voy a someter. Eso no tiene sentido. Que un hombre se levantó una mañana y dijo, déjame escribir 95 tesis y clavar en la pared de mi iglesia. Boom, 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 boom. El que no esté de acuerdo, vamos a pelear. No. Ahí tú dices, espérate, déjame ver una biografía de Martín Lutero, a ver qué lo llevó a eso. ¿Ah? Habacuc 2:4 llevó a eso. Sí, pero no solamente Habacuc 2:4, Gálatas. Romanos 7. Sí, pero Gálatas es el libro que a él lo toma. ¿Y cómo yo sé eso? Por una biografía. La lectura debe llevarnos a aspirar a cosas altas. Déjeme leer uno más. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ahora, ¿dónde está la narración? No hay. ¿Qué hay? Yo sé que poesía, pero poesía es el nombre técnico. ¿Pero qué es lo que hay? Una oración, un clamor. No. Es una oración, pero Es recordando la historia de las cosas que pasaron. Recordando la... bueno, no inventen. Piensen. ¿Qué hace una poesía? En este caso, un himno. Está expresando un sentimiento y eso lo tomamos porque no, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero si lo dejamos ahí, ¿qué está haciendo el salmista aquí? Con palabras.
¿Ah? Recordando. Recordando. No, ¿Qué él está haciendo con palabras? ¿Ah? Expresando, escribiendo. ¿Qué él está? ¿Qué hace una poesía? ¿Qué hace esas palabras? Declara un sentimiento. Relata una experiencia. Henry, usted es graduado, tiene un doctorado en teología, dígame. No, es todo lo que han dicho, que está expresando lo que el salmista en un momento de su vida sintió, la nostalgia que tiene el corazón de esa persona. La nostalgia. ¿Qué cosa nostalgia? ¿Qué recuerdo le da a él? ¿Hay nostalgia aquí? de las victorias que había tenido. Victoria que había tenido. Está mirando su realidad a través del lente de todo lo vivido. Su realidad presente, su problema presente, lo está remirando de una manera diferente. Ok. Edward, ¿te acuerdas de la clase de los lunes que yo le dije que hay dos cosas obvias en todas las interacciones nuestras? Y la primera cosa obvia, algo obvio que no vemos, son las palabras. Él, en vez de usar un pincel, él usa palabras para pintar un cuadro. Y es un cuadro con el cual todos nosotros nos identificamos. Él usa palabras, la poesía son palabras usadas para pintar un cuadro, para que nosotros veamos algo. Es verdad que es una experiencia personal de David, es verdad que él habla de estas cosas como algo que le pasó, pero él está yendo algo más allá. La poesía va más allá, es trascendental, trasciende a la experiencia misma. Si pinta algo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. ¿Ese autor está hablando de una experiencia? ¿O está usando palabras para describir un cuadro del alma? Porque voy a decir la verdad, todos nosotros una vez más tarde o más temprano nos hemos sentado y vemos el sol en su cenit. Y decimos, wow, qué bonito. Hemos visto los truenos. ¡Boom! ¡Wow! La poesía es diferente a la narración. Y debemos equipar a nuestros hijos en ambos tipos de literatura. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ver palabras usadas para pintar un cuadro que trasciende a la experiencia del individuo, un cuadro que es común a todos nosotros. Entonces hay que leer biografías, hay que leer historia, hay que leer las escrituras, pero también hay que leer un poco de poesía. Escuchar himnos con palabras buenas. Sentarse, usted ver la poesía de estos hombres, cómo ellos tomaron palabras para alabar a Dios, ya sea por una experiencia que pasaron o por un conocimiento de Dios, de las escrituras que tuvieron. Y yo quiero pintar este cuadro de un corazón que adora a Dios. El problema de nosotros muchas veces con las escrituras, por ejemplo, cuando leemos algo así, es
Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, nosotros debemos tener hambre por Dios. Hermanos, tenemos que ser como el siervo. La figura del siervo que tiene sed es que sin agua no puede vivir. Y empezamos a explicar algo que no es para explicarlo, es para verlo. Imagínense usted, hermano, ¿cuántos de ustedes han visto una tormenta de rayos? ¿A cuántos de ustedes les gusta ver eso? Hay una hermana aquí que no voy a decir su nombre, tiene 2 hijas, y ella cuando oye algo que se parece a un trueno, se mete en el sótano, se guarda, pero no voy a decir quién es. Pero una de las cosas que más me encanta a mí es ver una tormenta de truenos y rayos. Jarabacoa, 6 de la tarde, casi toda la noche. Hermanos, si yo me pongo a describirle a usted, mira, y el rayo número 3 se torció así, dobló, y el sonido fue a 150 decibeles. ¿Quiénes de ustedes han estado en las cataratas del Niágara? El agua es estruendosa. De hecho, cae tan grande que hay una espuma así como un vapor de agua que en verano, si tú estás ahí, te moja completo. Si estás en invierno, todo es de hielo y pone muchos colores, pero todavía hay agua que cae y tú lo puedes ver. Señores, yo vi eso 80.500 veces porque vivía a 30, 40 minutos de Niagara Falls y todos mis amigos dominicanos, hasta el pastor Sugel Michelén, vino a visitarme para que lo llevaran a la catarata del Niágara. Cada vez que un amigo venía, yo le decía, pero mira, hay un hotel ahí al lado de ahí, quédate ahí y no vengan donde mí. Pero no es verdad que no importa, aun si yo le enseño un video de la catarata del Niágara, es cuando usted está ahí. Eso es lo que hace la poesía. Cuando tú empiezas a explicar este texto, a explicarlo en sus partes, es como si tú agarraras una pintura y le quitaras, bueno, el color azul en este momento aquí tiene un hue de 255. Entonces en el prisma de los colores está Maggie, que sabe de eso. Maggie, yo le digo que me haga algo, un logo o algo, ella me escribe cuál es la refracción del azul que tú quieres, cuál tipo de azul quieres. Maggie, lo que quiero ver es ese cuadro que tú haces. Y muchas veces nosotros tomamos la poesía de esa manera y la partimos en pedazos. Oh, como el ciervo, un animal que... ¡No! Él está describiendo un cuadro con palabras de cómo el alma se siente, cómo el alma de una persona cualquiera es trascendente en esa situación. Cuando una persona ve el sol en su cenit y no dice cuán grande es él, todavía no entiende ese cuadro. Y lo que David está diciendo aquí, y lo que nosotros decimos cuando cuán grande es él, es que a la luz de esta descripción, de esta poesía, ¡wow! ¡Wow! Y tenemos que llevar a nuestros hijos a aprender a leer así. David tomó 5 piedras y le dio a una, ¡pum! Y le dio al gigante y el gigante cayó, ¡pum! No. El asunto no es que el gigante cayó. De hecho, nosotros como que lavamos un poco la escena. Porque, ¿cómo David mató a Goliat? Con la espada.
Pero nosotros nunca hablamos de la espada, siempre hablamos de las 5 piedras. Porque a un niño de 3 años no le vamos a decir que él tomó una espada y le agarró la cabeza y se la decapitó. ¡Bum! Y la sangre de Goliat estaba donde quiera. Porque no es apetecible para un niño. Sí, él agarró la cabeza. Y después, de hecho, más tarde agarra la espada de él y pelea. Entonces, cuando nosotros vemos una narración, una poesía, debemos entender qué está el autor diciendo. En Apocalipsis, yo te voy a explicar cómo Cristo se ha revelado en la historia. No importa, no me hable del final. Para que tú entiendas el final, tienes que entender la historia. Yo quiero explicarte que Cristo salva y ha hecho obras suficientes para que tú no niegues, para que tú entiendas que Él es el Cristo. Y por eso escribí el Evangelio de Juan. Yo escribí esta poesía. Esas son narraciones. Pero esta poesía pintan cuadros. Y es el cuadro completo que nos lleva a decir, wow. No son los pedazos del cuadro. Entonces, una poesía como esta, que tú solamente vas a hablar, a predicar 3 sermones de 3 puntos, hablando del siervo, tú lo dañaste todo. ¿Por qué? Porque no es el tipo de literatura. Uno más, y este es rápido, solamente porque este lo conocemos bien. Otro cuadro. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué está pintando ahí, David? ¿Qué cuadro está pintando David ahí? Cuando tú terminas de ver el cuadro que yo leí, ¿qué ves tú? El cuadro del perdón. El cuadro del perdón. David acaba de pintar el cuadro del bienaventurado. Él está describiendo el bienaventurado y eso se aplica a todos nosotros. El bienaventurado es aquel que confiesa su pecado, pero David no está hablando tanto del pecado. Claro que está hablando del pecado. Pero es el bienaventurado, que él quiere que tú veas la bienaventuranza de Dios. De hecho, Romanos usa eso más tarde. Bienaventurado es el hombre cuya transgresión Jehová no inculpa. Entonces debemos entender este lenguaje, el diferente lenguaje que usamos, para nosotros poder, junto a nuestros hijos, no solamente interpretar, que hay que hacerlo, pero también entender y conocer. No es lo mismo Romanos que Salmos 32, en cuanto a la literatura. En Romanos hay que ir palabra por palabra y explicarlas, porque está dando conceptos, ideas. Pero aquí está pintando un cuadro. ¿Ok? Perdónenme que me fui en cuanto a la lectura y no me metí a la música que quería, pero la semana que viene vamos a meternos a la música. Por eso el libro de los Salmos es un libro poético y Romanos es un libro didáctico. Es enseñanza. No, sí, yo entiendo eso en general, pero debemos tener cuidado porque, por ejemplo, el Salmo 118, el Señor los sacó de Egipto porque para siempre son misericordia y el Señor los trajo allí porque para siempre. Él está dando la historia, una narrativa,
Pero está dando la base, el fundamento que está detrás de todas estas acciones de Dios, es que para siempre son sus misericordias. Y aunque es en forma de cántico, el Señor nos sacó de Egipto, para siempre son sus misericordias. El Señor venció a Goliat, para siempre son misericordias. Él está dando una narrativa, dándonos lo que está detrás de esa narrativa. Por eso es que nunca es bueno leer un versículo. Lea el texto completo. Y eso te da el cuadro completo. Y cuando tienes el cuadro completo, las cosas que hay que explicar, tú las puedes explicar. Las cosas que hay que ver, hay que verlas. Y si no la ves, no la ves. Y ya. Hasta que la veas. Yo espero que esto le haya ayudado, hermanos. Ustedes pueden criar allá en el Freire Yashua. Y les voy a decir la verdad. Yo hubiera querido saber muchas cosas que yo no sabía cuando empecé. Espero que les ayude.